Hola, hoy nos sumergiremos en el intrigante mundo de Rashomon, la obra maestra de Akira Kurosawa. Exploraremos las complejidades de la trama a través de los personajes y entenderemos un poquito más de los arquetipos de Jung, esos elementos literarios y psicológicos que añaden esta profundidad a esta película única. Entendamos un breve resumen de lo que es la película. Aquí nos enfrentamos a un crimen, pero lo fascinante es el enfoque narrativo con el que se nos presentan a los personajes y cómo cada personaje va entendiendo y comprendiendo lo que ha sucedido en la historia. En diferentes enfoques narrativos nosotros vamos a entender y vamos a desafiar sobre todo nuestra comprensión de la verdad, sumergiéndonos en un misterio de principio a fin, donde la realidad es fugaz como el viento. Y es que el éxito de esta película es que tenemos un montón de elementos narrativos que nos mantienen pegados de principio a fin. El primero, las múltiples perspectivas. La historia se presenta desde diferentes puntos de vista a medida de que varios personajes narran sus historias. Cuentan la versión de sus eventos y cada vez que van contando relato a relato te vas dando cuenta que cambia y hay un detalle clave que vuelve una historia una nueva realidad. Otra cosa que te lleva a pensar en esto es la relatividad de la verdad. ¿Qué es la verdad para nosotros y qué es la verdad para una persona que lo vivió o otra que solo lo observó? Y como parte de este recurso, mantienen flashbacks y forwards que te permiten entender toda la estructura narrativa para ir construyendo una historia y tratar de entender la historia general. Este enfoque no lineal contribuye a la sensación de complejidad de la historia y la ambigüedad de la trama. Otro punto interesante es entender el punto de vista del observador. En la película se incluye un leñador que actúa como un observador externo de los eventos. Su perspectiva nos va a aportar una capa adicional a la narrativa y cuestionar la validez de todos los relatos que hemos venido escuchando anteriormente. De la persona que fue el que asesinó al personaje, a uno de los personajes principales, de la viuda, del personaje asesinado a través de una sesión de espiritistas y un montón de elementos que, vuelvo y repito, te llevan a cuestionar la validez en los relatos presentados y la naturaleza de la verdad. Y por último, algo que no hay que dejar de pensar en esto es que la narrativa no solo se centra en el evento central, sino que también profundiza en la psicología y las motivaciones de los personajes, volviéndose una narrativa muy innovadora en Rashomon. Pero ahora pensemos un poquito más en todos los arquetipos que también se nos presentan. Pues al tener como varios personajes me voy a centrar en un par que nos servirán para entender un poquito la historia. El primero es un personaje muy importante al cual no vamos a conocer, pero va a ser el comisario mayor de la policía, la persona que esté investigando e indagando qué fue lo que pasó en este punto. Y sobre todo la autoridad, ante cual van a cambiar muchos de los testimonios y realidades que van a pasar. Y otro personaje interesante que tenemos es un viajero que se encuentra justamente con estos personajes que nos han ido contando la historia en una tarde de tormenta. Aquí él va preguntando y va conociendo todos los testimonios que han sucedido, al igual que pasa con el comisario mayor de la policía. Pero la diferencia es bastante interesante, porque al no ser autoridad, las personas pueden hablar con mayor libertad con él. Y este se convierte en el arquetipo del sabio, porque valora las ideas encima de todos y no tiene un prejuicio, ni tiene, ni tiene la autoridad para sentenciar o castigar a las personas que han vivido por ahí. Termina siendo una historia bastante reflexiva con bloques narrativos muy interesantes y que se las recomiendo ver. Acá se las dejo y disfrútenla.